profesor titular del Departamento de Biología de la Universidad Nacional, es químico de la Universidad Nacional, con un posgrado en Genética Molecular de la Universidad Católica de Lovaina, autor de varios libros, entre ellos Los demonios de Darwin y la ontogenia del pensamiento evolutivo, y en esta ocasión va a presentar la ponencia titulada Prejuicios detrás del malentendido entre evolucionismo y creacionismo. Entonces los dejo con el profesor. Muchas gracias por invitarme a participar en tan importante evento, el cual no dudé en ningún momento en participar cuando se me pidió mi colaboración, porque lo considero como un deber, dado que desde hace casi 20 años estoy a cargo del curso de evolución para biólogos de la Universidad Nacional, y a través de las preguntas de los estudiantes siempre me he dado cuenta de que está muy arraigado en nuestra cultura, en nuestro medio, un malentendido completo entre lo que es creación en el sentido de la fe y lo que es evolución en el sentido de las ciencias naturales, y que continuamente en el curso yo he podido observar que mientras uno está explicando a veces un fenómeno puramente científico, racional, una explicación referente a una teoría que un determinado autor ha sacado sobre un problema biológico específico, cuando llega el momento de las preguntas, en promedio 3 o 4 de las preguntas van al tema, pero nunca falta una pregunta que tiene que ver sobre si Dios existió o no. Uno está preocupado por entregarle al estudiante un concepto biológico y él está pensando si Dios existió o no existió. Eso es lo que y eso refleja pues una inquietud real en nuestra cultura, de nuestro medio, y que tiene una herencia y una tradición muy profunda, que es la cual te quiero presentar en este momento. Entonces va a hacer un recorrido rápido desde Grecia, la Edad Media, los neoplatónicos, la revolución científica, la teología natural en la época de Darwin, los evolucionistas de la época de Darwin, cómo vieron el problema, la concepción del Dios de Spinoza en la Anti-Bergson, el neodarwinismo y la posición respecto a Dios, el problema del sentido y de las artes. Yo creo que la preocupación que está detrás de los supuestos malentendidos, y una propuesta para la recuperación de lo sagrado dentro de una perspectiva monista. Yo creo que este recorrido rápido nos permite ubicar el tema, porque uno de los prejuicios o malentendidos es que creemos que este es un problema que surgió cuando apareció el libro del origen de las especies. No, de hecho la mitología griega ya veíamos este problema. Para los griegos el universo no había sido creado originalmente, siempre había existido, y en unas posiciones más fuertes de la mitología era un caos, no había orden. Y entonces la mitología griega, poco más o menos uno la puede ver en la teogonía como el conflicto entre el caos y Zeus, o el principio del logos, de la razón, que va a derrotar a ese caos, ¿sí? Es decir, en ambos casos Zeus digamos que repite la historia que Cronos había repetido con Urano, de levantarse contra él, pero Cronos, que representa el tiempo, la inexorable curso irreversible del tiempo, que en última nos va a hablar de que el destino final es una muerte, ¿sí? Va a ser contrarrestado por la idea de un Zeus, de un dios que se va a ir perfilando como principio de orden, y que la teogonía para algunos no concluye, en el sentido de que el conflicto entre estas dos visiones sigue presente, y para otros concluye con el triunfo de Zeus. Tenemos aquí la visión de Rubens, de Cronos devorando a sus propios hijos, y a Zeus en la versión latina de Júpiter como el dios que se va a ir imponiendo, y que curiosamente va a mostrar muchas similitudes con el dios que después va a adoptar la tradición judío-cristiana. Entre los griegos vemos, por ejemplo, la posición de Heráclito, de que dice que este mundo, que es el mismo para todos, no lo han creado ni los dioses ni los hombres,
ha sido siempre, y es ahora y siempre será eterno. Se enciende y se apaga con arreglo a leyes. Aristóteles también va a defender en algunos pasajes una visión parecida, de que el mundo siempre ha existido, la naturaleza como tal. Y por ejemplo, recientemente Einstein, en una primera etapa de su vida, se inclinaba por esa opción de la eternidad del mundo, de la materia, etc. Sin embargo, hay algo que cautiva, y es ese carácter místico que tiene la matemática. Las formulaciones abstractas de los números, por ejemplo en la escuela de los pitagóricos, donde esta figura triangular tenía un carácter sagrado. La tomé porque justamente en el afiche de la convocatoria también se toma esto como símbolo de la divinidad, y así lo era para los pitagóricos, es decir, donde tenemos 3 lados de 4 y al mismo tiempo tenemos los 3 números triangulares iniciales, que son el 3, el 6 y el 10. Esto es importante porque ese pensamiento de lo místico que hay detrás de la formulación matemática va a ser muy importante en Platón. Y en Platón ya tenemos claramente que tenemos un Dios que se propuso poner orden en el universo. Y ese Dios, que él lo llama el demiurgo, en algunos casos, pues, y en otros casos lo llama Dios, pues es justamente Zeus, que en nuestra traducción griega latina pues va a ser Dios. Cuando Dios se propuso poner orden en el universo, mostraban ya el fuego, la tierra, el aire y el agua trazas de su propia naturaleza, pero no obstante estaban en el estado en que deben encontrarse las cosas de las que Dios está ausente. Empezó él por distinguirlas por medio de formas y números. O sea, la creación es imponer un orden matemático, digamos, en ese caos informe. Le da fórmulas o formas y números. Sacándolas de la agitación confusa y la confusa mezcla en que estaban, les dio la mayor belleza y perfección posible. Y es curioso, como dice Platón en el Tineo, que ojalá nunca perdamos de vista este principio. Esta visión de platónica se ha contrarrestado siempre con la visión aristotélica, para que en las formas no eran esas abstracciones generadas por la perfección matemática, sino que correspondía a las formas reales que tienen los seres vivos en la Tierra. Este recuerdo de la posición de Platón es importante porque vamos a tener que en el siglo V de nuestra era, San Agustín de Hipona, pues también en toda su trayectoria, él muestra cómo después de luchar con la concepción maniquea del mundo, es el filósofo griego Platón quien le va a servir de puente para acercarse a la tradición, entonces gestación de lo que es el cristianismo. Y San Agustín entonces va a plantearlo que Dios básicamente dejó su obra terminada. Durante los 6 primeros días de la creación creó el mundo natural y viviente, capaz de perpetuarse, dispersarse y regenerarse permanentemente, gracias a unas entidades físicas o naturales denominadas raciones seminales que él había colocado en ellos para su crecimiento, desarrollo y reproducción. Es decir, la naturaleza fue creada de tal manera que ella se va autoperpetuando. Pero aquí hay que decirlo claramente que estamos en los umbrales del siglo V, y el problema para San Agustín no era darnos una explicación racional de cómo funciona la vida y la reproducción de los seres vivos, sino era dar un mensaje. El mensaje es: la naturaleza se cuida a sí misma, gracias a esos principios terminativos que Dios le otorgó, y por tanto ella no requiere de nuestro concurso. Es decir, para el cristiano lo importante es la práctica de las virtudes cristianas y no como tal el entendimiento directo de la obra de la naturaleza, porque no tenemos que hacer nada con el mundo. Dios lo dejó ya terminado en su obra, la obra está prácticamente terminada. Con San Agustín, el demiurgo de Platón entonces se convierte en el Dios de los cristianos y pasamos a verlo como el creador que dejó su obra terminada.
En la tradición cristiana anterior no era claro ese papel creador de la divinidad, por cuanto en las interpretaciones del Génesis también se hablaba de que lo que hace el creador con la palabra es dejar que los mares se pueblen, las aguas se pueblen, o que en la tierra aparezcan las plantas, etcétera, pero no como tal un diseño preciso de cada una de las formas de vida que habitan el planeta. En el siglo XVI surge el Islam, que se expande desde el Medio Oriente hasta España y el norte de África, y aquí es importante señalarlo porque en el Islam era muy claro el mensaje de que la obra de la naturaleza es la manera de acercarnos a Dios. Es decir, el Corán es revelado, pero Dios también se revela a través de su obra. Y esto va a permear entonces en esa mezcla fructífera y provechosa de los siglos IX, X y XI, en que judíos y cristianos y musulmanes que compartían la misma fe en el Dios de Abraham. Fue un estímulo para el desarrollo del conocimiento tal como se vivió en Toledo y en otros lugares de España, en esa época, digamos, de la cual hoy en día tenemos mucho que aprender. Es decir, la imagen del Dios creador era un punto de conciliación y era un punto de convergencia entre las religiones monoteístas y entre la ciencia, de tal manera que las discrepancias en la interpretación comparada de los textos revelados que pudieran presentarse entre la Torá, la Biblia y el Corán no impedían que existiera un acuerdo en la interpretación del libro de la naturaleza. La idea de que vivimos en un mundo creado por Dios se convirtió en una vía para sostener entonces que el estudio de la naturaleza nos acerca a Él, la mayor aspiración que podamos imaginar. Es decir, en contra de lo que algunos van a pensar después de la revolución científica, de que la fe se opone al progreso, aquí es todo lo contrario. Gracias a que existe la fe en lo divino, es que entonces nosotros podemos aspirar a un conocimiento de la naturaleza que cada vez nos identifica más o nos acerca más a Dios. La unidad de Dios se revela en la unidad de su obra, que está a nuestro alcance y que podemos comprender, así sea en una mínima extensión. El conocimiento de la naturaleza es la vía para acercarnos a Dios. De tal manera que aquí ya tenemos una visión diferente a la de Agustín, para la cual la vía para acercarse a Dios es como tal la oración, la práctica de las virtudes cristianas, mientras aquí es lo que se hace en el laboratorio, es decir, en el sitio de labor y de oración. Es decir, es a través del trabajo, a través del estudio, como oramos, como nos acercamos a Dios. Y esa visión, entonces, en el siglo XII va a coger más fuerza y se expresa, según varios autores que han estudiado el fenómeno medieval, en las figuras de Thierry de Chartres y William de Conches, donde ya la creación divina no estaba terminada, sino que Dios la había dejado en obra negra. Y todas esas historias de la alquimia, de la gran obra, etcétera, es la invitación a completar el trabajo creativo de la divinidad. Somos copartícipes de ese proceso y debemos responder a eso. Es decir, Dios había dejado incompleta su obra y era el deber del hombre llevarla a feliz término. El dinamismo esencial de la naturaleza se expresaba en un proceso gradual de embellecimiento y transformación de esa misma naturaleza. Es decir, era una invitación clara que el conocimiento y el estudio de la naturaleza no solamente nos acerca a Dios, sino que nos permite completar su obra. Si fallamos, Dios falla. William de Conches planteaba algo que suena muy moderno para el siglo XII, y es que él ya planteaba que de acuerdo a este principio teológico, entonces que el universo es coherente y funciona de acuerdo a leyes inherentes a la naturaleza. Es decir, el concepto mismo de ley, que es una de las grandes conquistas de la revolución científica, ya se venía gestando en esta reflexión teológica del movimiento cristiano neoaristotélico de Chartres.
El universo es coherente y funciona de acuerdo con leyes inherentes a la naturaleza. La naturaleza está dotada de un dinamismo y creatividad innatos, es decir, la naturaleza crea. Y existe entonces una autonomía esencial del mundo natural. Estos son los vitrales hermosísimos de Chartres, con unos acabados increíbles. Este es uno de los pórticos, donde no solamente se representa a Cristo en el centro, con las figuras de los 4 evangelistas y de los 12 apóstoles, sino que en el arco aparecen Platón, Aristóteles, Pitágoras. Es como esa invitación a esa simbiosis entre la tradición propiamente cristiana, pero también el conocimiento de los griegos, como una invitación de que no puede haber contradicción entre lo uno y lo otro. Y entonces el conocimiento racional era posible porque existía una extraña correspondencia entre el funcionamiento de la naturaleza y el de la mente racional. El nacimiento del concepto de ley natural que hizo posible la ciencia occidental hay que ubicarlo en el siglo XVIII en Chartres. Esto es tomado de varios autores como Walter Goldstein, como Ernest Bloch, etcétera, que se han dedicado a investigar ese proceso. ¿Cómo es posible que la revolución científica surgió de una época medieval completamente oscura? Fue un milagro entonces. Es decir, si no se estaba preparando, si no había ideas que ya circulaban en algunos grupos, así no fueran muy amplios, pues no hubiera sido posible la revolución científica. Algún tipo de continuidad tuvo que haber habido. La naturaleza era inteligible porque ambas, mente y naturaleza, obedecían a las mismas reglas racionales. Y que eso es un planteamiento que hoy en día figura bastante actualidad. Pero de acuerdo a la visión cristiana platónica, la materia debía ser esencialmente pasiva, porque Dios era la fuente de toda actividad, mientras que para los cristianos aristotélicos de Chartres, Dios había comunicado su dinamismo a la naturaleza, afirmación que posteriormente fue calificada como un resurgimiento del paganismo griego. Es decir, la idea de Chartres, esa invitación a ese matrimonio estrecho e indisoluble entre fe y razón, y entre ciencia y religión, y no se mantuvo. Los cristianos de Chartres vieron decaer su influencia ante el auge cada vez más creciente de la interpretación platónica del cristianismo. De hecho, los cristianos de Chartres imaginaron la naturaleza más como la diosa pagana, fue encarnación de la eterna fertilidad, Mater Generationis, la diosa madre que procreaba sin cesar, que crea, que genera, y que por lo tanto es digna de veneración. Sin embargo, en los orígenes de la ciencia se encontraba el concepto de la unidad esencial de todo saber, una fe en el orden racional del universo y un sentimiento místico de la unidad de toda vida. De tal manera que en estas representaciones el cuerpo humano tiene las dimensiones o las proporciones perfectas descubiertas por la geometría y la armonía de los números pitagóricos, y así como el cuerpo humano obedece a esa ley matemática armoniosa que lo hace una expresión del lenguaje divino, igualmente el universo, y esto es un sueño representado por un artista de Hildegarda de Bingen, en que ella imagina el universo como ese plano, ese espacio definido por la figura más externa de esa cara es Dios Padre, ¿sí? El círculo interno que contiene el dragón que devora su propia cola, que es como un círculo recurrente, tiene también otra cabeza. Esa representa a Cristo encarnado en el mundo, es decir, el cuerpo místico de Cristo no es otro que el mismo cosmos, una visión bastante adelantada en varios siglos de la visión tutelar de Chardin del siglo XX, y el hombre entonces como centro de eso, pero englobado dentro de esa totalidad que lo envuelve, de tal manera
que a esa visión mística del universo, pues quiere decir que hay un orden detrás de todo que hace el conocimiento posible y que tenemos un lugar en él, con toda propiedad. Y este pensamiento medieval, que se va, digamos, expresando cada vez más en términos platónicos de ese orden matemático divino, es lo que hace Galileo. Galileo lo que expresa en el siglo XVI es justamente eso, que la filosofía se escribe en un gran libro que tenemos a nuestros ojos, me refiero al universo, pero no podemos comprenderlo si no poseemos antes el lenguaje y entendemos los símbolos con que está escrito. Este libro está escrito en un lenguaje matemático y los símbolos son triángulos, círculos y otras figuras geométricas sin cuya ayuda resulta imposible comprender una sola palabra. Sin tales símbolos vagamos en vano en un laberinto oscuro. Es decir, Platón cobra una vigencia especial cada vez que nos acercamos más al Renacimiento y a la época de la Revolución Científica. Estas son visiones de la época, es decir, mientras se mantiene esa perfección y esa simetría del triángulo que representaría la Trinidad cristiana, pero al mismo tiempo el tetraquis pitagórico, también está ese sentimiento de esa unidad que todo lo envuelve y que en sí misma es dinámica y que se representaba con el uroboros. De tal manera que cada vez vamos a ir derivando a un mundo más controlado por una ley absoluta universal, en últimas de tipo divino. Tenemos, por ejemplo, que Paracelso, para algunos también considerado uno de los precursores de la revolución científica en el siglo XVI, él era un alquimista, él trabajaba en las minas de Salzburgo y con varios principios medicinales basados en sustancias minerales. Su nombre completo, Philippus Aurelius Theophrastus Bombastus von Hohenheim, bueno, etcétera. Él tenía un esquema triádico o trinitario para explicar la naturaleza. Es decir, la naturaleza se explica porque hay un espíritu universal o principio vital, un éter mediador, es decir, una sustancia fluida que media entre el espíritu universal vital de Dios y la materia. Y una vez que la materia está influenciada por ese éter mediador que viene de Dios, entonces la materia manifiesta un principio vegetativo, es decir, las propiedades inherentes a los seres vivos, y al mismo tiempo un principio gravitatorio, es decir, las propiedades que la física describe para los cuerpos materiales. Es decir, para él lo vegetativo, lo vivo, no se explica por lo físico, o sea, por lo gravitatorio, no, sino que tanto lo físico como lo biológico en el sentido moderno tienen la misma orden causal que en última se remite a Dios. Pero no es una verdadera Trinidad, porque aquí he querido representar con el tamaño de las letras el peso que se le da a cada uno, al espíritu universal, principio vital, está sometido el segundo y el segundo al tercero. Es decir, en últimas es una visión neoplatónica. Pero Newton va a trabajar el mismo esquema. Ustedes saben que Newton dedicó gran parte de su vida a los estudios de teología y de alquimia, y parte de eso se expresa en su misma mecánica y en la óptica y en los principios de matemática, además de las obras dedicadas específicamente a los temas químicos y teológicos. Y entonces Newton transforma la tríada neoplatónica de Paracelso en la siguiente: Dios, el principio universal absoluto del orden, lo más que nos aproxima a eso, digamos, es la luz siempre ha tenido ese carácter místico, la fuerza que media entre lo divino y lo material y que puede ejercer una acción a distancia en el vacío, es una verdadera mediación que existe, y la materia, entonces, que produce los fenómenos de la gravitación, de la ley universal, de la gravitación que él después va a formalizar matemáticamente, y de la vida. Es decir, el esquema paracelsiano es claro ahí. Las propiedades vegetativas son la fermentación, la putrefacción, la regeneración, y las propiedades gravitatorias
son las que él logró formular en sus famosas leyes que lo hicieron el padre de la ciencia moderna. Pero hay algo muy interesante en este esquema neoplatónico newtoniano, similar al de Paracelso, y es la materia es pasiva, carece de sensibilidad y dinamismo propio, en contra del planteamiento neoaristotélico o aristotélico. Solo se pone en movimiento por la fuerza externa que viene de Dios. Y para Newton eso estaba bien, y así eran las cosas, porque de esa manera entonces nos aseguramos que cuando tratamos de explicar al mundo natural, siempre tenemos presente la acción divina en todo momento. Si Dios legisla, podemos aceptar la existencia de leyes naturales universales y absolutas. Es decir, el concepto de leyes físicas como tal se deriva de la idea de Dios legislador, representada en muchos pasajes del Antiguo Testamento, bien sea Dios cuando da las tablas a Moisés, o bien sea Dios cuando pone un orden en el universo. Dios como logos absoluto, externo a la materia inerte y pasiva, que eso es una característica del sistema mecánico newtoniano. Las partículas no se mueven por sí mismas. Toda la mecánica, el secreto de la mecánica es ese. Una partícula permanece en reposo indefinidamente solamente si a una fuerza externa lo saca del estado de reposo, es decir, lo pone en movimiento. O una partícula, según Newton, permanece en movimiento uniforme rectilíneo indefinidamente, a no ser que una fuerza externa la desvíe o la frene. Pero eso tiene que ver con la teología. Newton, en sus escritos teológicos, hay que aclarar que Newton era anglicano y se estaba preparando para recibir las órdenes dentro de la iglesia anglicana, y hacia 1675 él tiene una crisis de fe, digámoslo así, pero que marcó toda su carrera, en el sentido de que dejó de reconocer a Cristo como un mediador divino y la humanidad, es decir, niega la formulación de la consustancialidad entre el Hijo y el Padre, tal como lo había establecido el Concilio de Nicea, de tal manera que él adopta la visión del obispo Arrio en el sentido de que Cristo podía haber sido un mediador muy especial entre Dios y la humanidad, pero no como tal Hijo de Dios, ni como tal Dios. Y eso lo llevó no a expresar públicamente ese punto de vista, sino a solicitar una dispensa por razones personales, etcétera, para no ordenarse dentro de la iglesia anglicana, a riesgo de perder una posición en la universidad. Es decir, aquí hay algo curioso, y es que para Newton todo debe obedecer a la misma lógica. Es decir, si la materia es pasiva y solamente puede ser movida por una fuerza externa, eso quiere decir en el terreno de la teología que solo Dios Padre o la divinidad absoluta puede ser Dios. Dios como tal no puede estar encarnado en la materia, porque en ese momento la materia ya tendría su propio dinamismo y su propia dinámica. Y la idea del Dios encarnado en Cristo es una representación también de la idea de lo que constituye como tal la materia, es decir, y entonces el arrianismo y el mecanicismo van a la par. De hecho, se dice que Newton fue primero mecanicista que hereje en ese sentido de adaptar las tesis de Arrio. Pero él veía la coherencia, y más que ponerse a hablar a favor de la tesis teológica que negaba la divinidad de Jesucristo, a él le parece que el mejor camino es más bien mostrar que el sistema mecánico funciona únicamente si consideramos que la materia como tal es pasiva y solamente puede ser colocada en movimiento por acción de una fuerza externa. Entonces, detrás del marco
mecánica de los Principia está el Dios del dominio creando y preservando su obra. Así Dios no solo crea y preserva el universo de los Principia en un sentido mecánico, sino que las matemáticas que se utilizan allí y que hacen necesarias las demostraciones son posibles gracias al dominio del Señor Dios, pues sin un Dios que cree y preserve las operaciones regulares de la naturaleza, concepción justificada por la voluntad y el poder de Dios del dominio, no existiría el concurso ordinario de la ley natural, que es lo descrito con principios matemáticos. Es decir, hoy en día se habla mucho en contra de Newton y en contra del mecanicismo, etc. Pero es que la doctrina mecanicista para Newton era lo más sublime, porque representar el mundo y la naturaleza como un mecanismo era decir que se podía explicar matemáticamente. Y al decir que se puede explicar matemáticamente, lo que estamos diciendo es que es el fiel reflejo de la obra divina. La filosofía natural, que es la base, digamos, de lo que hoy en día denominamos ciencia, según Newton él la define de esta manera. El objetivo básico de la filosofía natural es argumentar a partir de fenómenos, sin imaginar hipótesis y deducir causas a partir de los efectos, hasta alcanzar la primerísima causa, que ciertamente no es mecánica, y no solo para develar mecanismos, sino cuestiones como qué hay en los lugares vacíos de materia, y cómo es que el Sol y los planetas gravitan unos hacia otros sin que haya en ellos materia densa. Es decir, ese problema de la física de cómo se transmite la fuerza a través del vacío y a distancia. ¿De dónde surge que la naturaleza no haga nada en vano? Es decir, esa idea de que todo tiene un orden preciso y por lo tanto debe tener una razón de ser. ¿De dónde todo ese orden y belleza que vemos en el mundo? Estas son preguntas que él tiene en la óptica. En la óptica hay un capítulo especial que se llama las queries de Newton, las preguntas. Pero también sus preguntas no solamente se refieren al mundo físico, sino también al mundo biológico, porque tanto lo biológico como lo físico tienen un mismo tipo de causa. Y entonces hacen las preguntas que para los biólogos, pues, todavía seguimos discutiendo sobre eso. Es decir, cómo es que los cuerpos de los animales están ingeniados con tanto arte y finalidad, y qué finalidad tienen sus partes. ¿Acaso el ojo ha sido ingeniado sin pericia en óptica y el oído sin conocimiento de los sonidos? Es decir, el ojo tiene que haber sido diseñado por alguien que sabía de óptica, lo que está diciendo. ¿Cómo se siguen de la voluntad los movimientos del cuerpo y de dónde surgen los instintos de los animales? ¿No es el sensorio de los animales el lugar en que está presente la sustancia sensitiva y a donde son llevadas las formas sensibles de las cosas a través de los nervios y el cerebro, a fin de que allí sean percibidas con su presencia inmediata en dicha sustancia? O sea, son preguntas muy interesantes planteadas en 1717 por Newton. Y entonces, la conclusión a la cual él quiere llegar, porque su idea es justamente esa visión unitaria de Dios, de la convergencia entre fe y razón, es: habiendo despachado estas cosas correctamente, no se sigue de los fenómenos que hay un ser incorpóreo, inteligente, omnipresente, que ve íntimamente las cosas mismas en el espacio infinito, como si fuera su sensorio, percibiéndolas plenamente por su presencia inmediata ante él. Es decir, el mecanicismo, el sistema mecánico de Newton funciona porque supone la acción de Dios en todo momento. Es decir, lo que vemos en el mundo lo vemos en esas leyes perfectas que vienen de Dios y que se representaban en el ultramundo, y que Newton lo que hace es mostrar que esa ley divina se cumple en ambos mundos. Entonces, la revolución científica tenemos que se da un cambio del teocentrismo representado en la figura que les mostré de Hildegarda de Bingen al antropocentrismo. Ahora la humanidad es la que va supuestamente a manejar su destino, guiada por la razón y el control de la naturaleza. El individuo, que hacía parte de una totalidad, o sea, de un orden divino,
ahora se vuelve un espectador separado del mundo que pierde el sentido. Es decir, a medida que se penetra en el espíritu de la revolución científica, conocemos mejor el mundo, lo manipulamos mejor, pero como que perdemos cierto sentido de pertenencia a esa totalidad que nos envuelve. De lo cualitativo se pasa a lo cuantitativo, la visión neoplatónica que manejó la revolución científica. De la naturaleza viviente y orgánica pasamos a una naturaleza muerta y mecánica, porque tristemente la revolución científica se hizo justamente privilegiando a Platón en detrimento de Aristóteles, y Aristóteles había sido el verdadero biólogo de la tradición griega. Y de la ley y continuidad dadas por Dios, que era la ley divina que se manejaba, ahora vamos a pasar a unas leyes que obedecen a principios abstractos, porque la revolución científica que se hizo teniendo a Dios como figura central, poco a poco lo va a ir desplazando. En el siglo XVIII, entonces, tenemos que el predominio del platonismo todavía es más fuerte. De hecho, Lovejoy tiene todo un libro que se denomina La gran cadena del ser, mostrando la influencia del pensamiento platónico y neoplatónico entre los naturalistas del siglo XVIII. En el siglo XVIII se hizo popular una idea que había planteado Platón, de la gran cadena del ser, es decir, una continuidad de todas las formas posibles de la naturaleza, que Dios las había creado en una serie continua que representaba la infinita plenitud del Creador. Es decir, si Dios era todopoderoso, tenía que haber creado todo lo posible. Todo lo que podía existir tenía que haber sido creado. No se hubiera podido reservar o dejar de crear algo, porque entonces no hubiera manifestado todo su poder. Y entonces, siendo el infinito, había creado todas las formas posibles de vida en una cadena continua que va desde que empezaba con Dios, descendía a través de los ángeles a los seres humanos y de ellos a los animales hasta alcanzar las formas inferiores de vida, e incluso como no había esos conceptos que separaban radicalmente lo biológico de lo no biológico, entonces ahí incluía los minerales más bonitos y más perfectos, hasta las rocas más amorfas estarían en el otro extremo de la cadena. Es decir, todo lo posible Dios lo había creado y se manifestaba en el principio de plenitud y continuidad. Posteriormente, Buffon, influenciado por el espíritu newtoniano, un pensamiento un poco más racional, entonces ya estaba viendo que la tal continuidad de la cadena del ser podía deberse a relaciones mutuas de dependencia con un ancestro común. De hecho, él lo ve en su famosa historia de los animales. Comienza entonces a plantear que, por ejemplo, que el asno pertenece a las familias del caballo y que solo se diferencia del caballo por ser una degeneración del caballo. O sea, el asno es un caballo degenerado, ¿sí? Y que el mono podría interpretarse como una degeneración del humano, de tal manera que hombres y mono y caballo y asno tendrían cada uno por su lado un origen común, un tronco común. Es algo así como una preparación a esa idea tan fuerte de evolución biológica a partir de ancestros comunes que vamos a ver claramente en Darwin. Y después de hacer toda esta discusión, Buffon dice que no, que mejor no. Es decir, porque por revelación sabemos con certeza que todos los animales son igualmente consecuencia del acto de la creación, que la primera pareja de cada género y de todos los géneros salió en su total perfección de las manos del Creador, y debemos creer que entonces eran casi iguales a como se nos presentan hoy en día en sus descendientes. Hay que aclarar que Buffon fue el más grande naturalista del siglo XVIII y fue de los autores franceses que adoptó plenamente el esquema newtoniano. Y adoptar plenamente el esquema newtoniano era buscar una explicación racional de la vida, pero preservando la idea newtoniana entonces de alguna manera de lo divino. Aunque los historiadores, Jacques Roger, que es especialista en Buffon, dice que Buffon cada vez defendió tesis más materialistas.
pero yo no sé hasta qué punto. De hecho, se dice que Buffon, cuando se sintió enfermo, lo primero que hizo fue llamar a un sacerdote y pedirle que le administrara los santos sacramentos. O sea que, ¿sí? Es decir, de todas maneras existía ese prejuicio de que si no estoy con la idea de la creación en su versión neoplatónica, de alguna manera me estoy alejando de la verdad del cristianismo. Sin embargo, la historia de Buffon también muestra esa relación estrecha también entre teología y ciencia, aunque él ya da unos pasos para cambiar el esquema, pero eso no significa que la teología se acabe. La teología natural entonces está asociada al mecanicismo, se complementan entre sí, pero ya en el siglo XVIII se sospechaba que podían haber algunas fisuras en ese esquema de la tal perfección con la cual Dios había creado el cosmos. Es decir, en el siglo XVIII se decía, si los cielos fallan, la perfección de la obra divina hay que buscarla en los seres vivos, y es que fallaban efectivamente. En el siglo XVIII los astrónomos habían descubierto numerosos cometas y cuerpos celestes que no seguían las trayectorias circulares que se esperaban como movimiento perfecto, expresión de la obra perfecta de Dios. De hecho, ya se hablaba del movimiento elíptico, pero Kepler había mostrado que el movimiento elíptico era como una esfera que tiene dos focos y que por lo tanto también podía ser considerado como una deformación de una figura perfecta, y que eso no afectaba para nada la perfección con que Dios había creado el universo. Pero los cometas sí cuestionaban ese orden matemático con que supuestamente funcionaban los astros y los cielos. Y entonces William Paley, que se propone hacer una actualización de la reflexión teológica, y eso también es importante porque la teología también se reactualiza y según las circunstancias y los avances de la ciencia de cada momento va reactualizando su reflexión teológica. Entonces lo que hace William Paley es mostrar que el argumento de la perfección de los seres vivos, en cuanto que ellos están ajustados a su medio ambiente, puede ser entonces la mejor prueba de la intervención de Dios en la naturaleza. Pero curiosamente William Paley privilegia la creación sobre otros dogmas cristianos: el pecado, la encarnación, la redención, la resurrección, la segunda venida de Cristo, que son esenciales en el cristianismo, es secundario con respecto a la creación misma, que es lo que él subraya como tal. Entonces habíamos visto que la teología natural asociada al mecanicismo, para Newton el argumento era entonces la precisión matemática de la ley de la naturaleza, que ya a finales del siglo XVIII comenzaba a fallar, y entonces William Paley a principios del XIX dice: es la adaptación perfecta de las especies a sus condiciones de vida. Curiosamente, de la reflexión teológica de Newton nos quedó el concepto de ley, y de la reflexión teológica de William Paley nos quedó en la biología el concepto de adaptación. Esta es una cita de Paley que dejé textual de su famosa teología natural, porque es que es repetir el argumento newtoniano. Es decir, nuestra ciencia es newtoniana y en ese sentido es neoplatónica. Entonces, la misma prueba de que el ojo se hizo para la visión, así como el telescopio fue hecho para asistir al ojo, para ayudarlo, ¿sí? Y se hace de acuerdo a los mismos principios ópticos, de tal manera que ambos se han ajustado a las leyes que favorecen la transmisión y refracción de los rayos de luz. Entonces, ¿cómo pudo un hacedor de instrumentos matemáticos haberlo hecho para mostrar su conocimiento sobre esos principios justamente físicos? Es decir, es el mismo argumento de Newton: el ojo y el telescopio tuvieron que tener un diseñador que manejaba la matemática y que manejaba los principios de la óptica. Y curiosamente,
que siempre se ha insistido y que esa es la versión que predomina por los divulgadores de la obra de Darwin, de que Darwin se opuso a la teología natural y que entonces cambió el curso de la ciencia. No, Darwin lo que hace es superar la reflexión de Paley. Dice incluso en su autobiografía que el viejo argumento del diseño en la naturaleza dado por Paley, que inicialmente me parecía a mí muy claro y conclusivo, o sea, Darwin fue un seguidor de Paley, él mismo lo confiesa, en algún momento se dio cuenta que fallaba, pero ahora que la ley de la selección natural se ha descubierto, entonces dice, falla porque se descubrió una ley que me puede explicar esa adaptación del ojo, por ejemplo, ¿sí? Pero ¿qué será lo que dice? No hay más diseño en la variabilidad de los seres vivos y orgánicos y en la acción de la selección natural que en el curso del viento. Es decir, así como uno no diría, no se le atrevería a decir, por más teísta que sea, que el viento sopla de acuerdo a un plan preestablecido, porque hay muchos factores casuales o circunstanciales que pueden afectar porque en ese momento sopla el viento o no. Lo mismo podríamos decir de la vida. La vida no tiene esa precisión que se esperaría. Sin embargo, hay una ley que está detrás de ella. Y Darwin siempre es claro en subrayar la ley de la selección natural, porque sabe que la ley es justamente lo que lo reconcilia con la interpretación más profunda de la teología natural. De hecho, entonces tenemos que Newton y Paley comparten un argumento con Darwin, pero dan explicaciones causales opuestas a la adaptación. La de Newton y Paley es el diseño inteligente, la de Darwin es la selección natural. Pero se ha subrayado mucho las discrepancias de esta argumentación. Pues ya que hemos peleado bastante ahora, veamos los puntos comunes. En ambos casos la adaptación de los seres vivos se debe a causas externas y no a procesos internos. De hecho, la selección natural va a ser entendida como la fuerza externa de los organismos que los va moldeando en el curso de las generaciones. Es decir, es reconocer que en el organismo como tal no había un principio autoformativo, porque los tales principios autoformativos comenzaron a ser criticados como principios vitales que eran emanaciones directas de Dios, pero que no se sabía dónde estaban. Entonces él va a preferir la analogía del organismo con la máquina, que es justamente la que adoptó Paley. Es curioso, los teólogos son los que hacen de los organismos máquinas. Y difícilmente yo me imagino a un Dios creando máquinas. Es decir, Dios claramente creó fue seres vivos, supuestamente en la tradición bíblica, y no como un ingeniero que se sienta a diseñar máquinas. El argumento de Paley era: si un ser que no ha conocido la Tierra, digamos en nuestro lenguaje, un extraterrestre, llega a la Tierra, camina por una playa, se encuentra un reloj, no sabe para qué usamos estos aparatos, pero lo desarma, ve que tiene unas rueditas dentadas en posiciones muy fijas y dice, eso fue algo que alguien hizo. Eso no puede ser un producto como tal de la naturaleza. Igualmente, dice Paley, ahora imaginémonos que ese ser se encontró un cangrejo y lo abrió y encontró que había unos órganos en posiciones muy precisas y tal cosa. Va a reflexionar de la misma manera, el cangrejo tuvo que haber sido hecho por alguien. ¿Sí? En esa época de Darwin y de Paley no se conocía la estructura interna de los seres vivos y por lo tanto no se hablaba de principios formadores propios internos de los seres vivos, o cuando se hablaba de eso se decía que eso era algo que la ciencia no podía resolver. Pero Darwin, un año después de escribir El origen de las especies, le dice a su amigo Asa Gray, un botánico estadounidense, que no puedo pensar que el mundo como tal sea el resultado del azar. Sin embargo, no puedo considerar cada caso aislado como el resultado del diseño. Estoy metido, lo estaré siempre, en un embrollo irremediable. Creo que lo honesto es reconocer que seguimos metidos en ese embrollo. Pero
Mientras que Darwin se aleja de las explicaciones causales de William Paley, se acerca a la reflexión teológica del clérigo anglicano Charles Kingsley, quien él lo cita en El origen de las especies. Cita una frase de Kingsley sin poner que es de él, pero dice así: un autor muy célebre de la teología me ha escrito, dice Darwin entre comillas, que gradualmente o poco a poco él ha aprendido o ha entendido o se ha dado cuenta que hay tanta nobleza en la concepción de la divinidad, creer que él creó unas pocas formas originales de vida capaces de autodesarrollarse, entre otras, en una gran cantidad de formas. ¿Cómo creer que él utilizó un acto de creación inmediato para llenar los vacíos causados por la acción de sus leyes? Es decir, este teólogo estaba escribiendo a Darwin que hay tanta nobleza en la idea de Dios, bien sea que Dios haya hecho una creación fresca y directa de las formas de vida, llenando los distintos lugares de la naturaleza, o como que Dios simplemente creó pocas formas y las hizo capaces de autodesarrollarse. De tal manera que aquí estamos yendo a algo mucho más profundo, y esa es la tesis que va a adoptar Darwin. De tal manera que entonces ahora la cosa es al revés. Mientras que nos han presentado divulgadores por intereses que han manejado de que Darwin es el que cambia o acaba con la idea de la presencia de Dios en la naturaleza, es todo lo contrario, porque si lo importante era la ley, entonces el triunfo de la teoría de la evolución por la ley de la selección natural es el triunfo de la idea de una ley continua e inviolable. Y entonces se puede interpretar también, dice Michael Ruse, como la apoteosis del poder y la grandeza de Dios. Es decir, la evolución es verdaderamente el mejor argumento para mostrar el poder divino. De tal manera entonces que la teología natural y el darwinismo fueron compatibles el uno al otro. No la versión de William Paley, pero sí en la versión de Charles Kingsley. Es decir, es que los teólogos también tienen distintos puntos de vista, no es que sean monotemáticos o que... No. Ahí también hay una reflexión y discusión. Entonces Darwin concebía la divinidad como el logos griego, o el fundamento último de toda explicación racional, y que en últimas tiene su origen en el demiurgo de Platón. Esta aceptación del Dios de los filósofos se diferencia del teísmo en cuanto no implica una actitud religiosa basada en la aceptación de un Dios personal. Es decir, uno puede ser teísta a este nivel sin que como tal crea en el beneficio de la oración, por ejemplo, o en la eficacia de la oración, ¿no? Eso ya es otro problema. Pero ese cambio que tiene Darwin de su actitud religiosa a un teísmo más filosófico no estuvo marcado tanto por su teoría de la selección natural como por las circunstancias de su vida, es decir, su experiencia personal. De acuerdo a su autobiografía y cartas personales, se puede afirmar que Darwin experimentó las mismas incertidumbres sobre lo divino que agobian a nuestra condición humana cuando nos enfrentamos ante el fenómeno de la fugacidad de la vida, no solo en la naturaleza, sino en el propio hogar, tal como lo experimentó en carne propia a raíz de la desaparición súbita de su hija Anne Elizabeth de 10 años en 1851. Este hecho determinó su alejamiento de la iglesia a la edad de 42 años. Es decir, la mayor parte de su vida fue un creyente y cristiano practicante. Pero, si verán, lo mismo le pasa a uno. Muere un ser querido y uno se pregunta cómo fue que Dios me lo quitó. Eso nos pasa a todos. Para algunos es una prueba de su fe, o para muchos lo fue para Darwin, y él lo confiesa claramente en su autobiografía. Ahora, ¿qué relación eso tiene con su teoría? Pues mucha también, en el sentido, porque ya no estamos hablando de que la ley de la selección natural, en cuanto que es una ley, nos fundamenta una reflexión teológica más profunda, sino que es que la vida se nos escapa en cada momento. En cualquier momento podemos morir.
Como dice Darwin, yo observé las aves en los trópicos, en Bahía, y de pronto quedaba asombrado como una culebra rápidamente, un pajarito que estaba cantando y rebosando de vida, pocos minutos después ya no existía. Lo mismo me pasó a mí, mi hija, que yo quería, de un momento a otro una enfermedad muy rápida se la llevó. Es decir, la fugacidad de la vida es algo que nos pone a cuestionar realmente la existencia o no de ese Dios bueno que mantiene la vida. Y querrámoslo o no, eso es una dura prueba, y Darwin pues la vivió de esa manera. Sin embargo, Darwin en El origen de las especies lo recalca claramente, dice que autores de alta eminencia están muy satisfechos con la visión de que las especies fueron creadas directamente. Para mi manera de pensar, esto funciona mejor, o está mejor, se acomoda mejor a la idea de que, por lo que conocemos de las leyes que Dios imprimió en la materia, que la producción y extinción de las formas pasadas y presentes de vida en el mundo se debió a causas secundarias, como aquellas que determinan el nacimiento y la muerte de cada individuo. Es decir, hay una ley profunda detrás de la vida, pero la producción y extinción de los seres vivos se da a causas secundarias. ¿Sí? Es decir, que la culebra estaba en ese momento en que estaba el pajarito, se extinguió. ¿Sí? Lo que dice Darwin es que yo solamente he explorado las causas secundarias, pero detrás de todo hay una ley. Esa es la ley de la selección natural. Es decir, y esa ley hace parte de las leyes que Dios imprimió en la materia. En una carta a su sobrina Julia, le dice más adelante y es una confesión también, una reflexión personal de Darwin, dice que hay varias maneras de llegar a Dios. Una es por esa sensibilidad, etcétera, esa emoción que hay mística, como un arrebato, etcétera, y él dice que eso a él no le inspira, que él no siente esa atracción hacia lo religioso como tal, pero que sí, y aquí dice another source of conviction, es decir, la otra es algo más racional, ¿sí? En donde no hay esos sentimientos como tal y esas emociones, pero que para Darwin dice que tiene más peso, y se sigue de la dificultad extrema o de la imposibilidad de concebir este universo maravilloso e inmenso, incluyendo al hombre con su capacidad de explorar el pasado, como él lo ha tratado de hacer, ¿sí? O algunos de querer anticipar el futuro, como el resultado de un azar ciego o una necesidad absoluta. Eso sí no puede ser así. La misma reflexión que habíamos visto en la carta anterior al naturalista Asa Gray. Dice, cuando yo reflexiono sobre esto, yo me siento forzado a mirar una causa primera, que tiene una mente inteligente en algún grado similar a la humana, es decir, el hombre creado a imagen de Dios, ese tipo de mente. Y en ese sentido, yo merezco ser llamado teísta. O sea, todos los que han dicho que Darwin era ateo nunca leyeron su autobiografía ni su correspondencia. Eso sí, eso es seguro por ahí. Hay intereses en agudizar conflictos. Y Asa Gray, su amigo, que era cristiano presbiteriano y biólogo y evolucionista también, dice, la ley de la selección natural lo que ha hecho es naturalizar la teleología, es decir, esa existencia de tendencias o causas finales en los procesos naturales. De hecho, Darwin terminó El origen de las especies con esta bella frase: existe grandeza en esta concepción de que la vida fue originalmente alentada por el Creador en una o varias formas, y que mientras en este planeta ha ido girando según la constante ley de la gravitación,
se han desarrollado y están desarrollando a partir de un comienzo tan simple, infinidad de formas cada vez más hermosas e impresionantes. Subrayo ley y creador, porque eso va íntimamente asociado. De hecho, Darwin tenía la pretensión de que la ley de selección natural era equiparable a la ley de gravitación universal de Newton, como leyes universales. Ahora, en otras versiones del Origen se quitó la palabra creador, pero se mantuvo la expresión alentada, que significa el soplo, y eso es de origen bíblico. La selección natural entonces no iba en contra de la teología natural. Darwin solamente argumentó que la naturaleza obedece a leyes fijas y se refirió únicamente a causas secundarias, no a la primera causa. Dejó abiertas las preguntas sobre el origen de la vida, el designio de las leyes naturales, para que